Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. Cracosia Podcast, estamos acá reunidos para lo que será el último episodio de este 2022. Un año ajetreado, un año movido, un año de mundial, un año de ser campeón mundial. Y hablando de eso, primero mi nombre es Manuel Mahmoud, soy campeón del mundo. Aquí a mi lado lo tengo a Lucas. Lucas, ¿sos campeón del mundo? Así lo soy. Y Camila Holmes en Twitter, la expareja de Paul, hace 17 minutos. El diablo está agazapado en su risa, se disfraza frente a mí. Viene de ver Avatar 2. Espiritual. Estamos, ¿no?, acá, una espiritual Camila Holmes. Camila Holmes es New Age para vos. Tienen toda la piña. ¿Cómo andas, Lucas? Bien, acá. ¿Estás en el país? Estamos en el país, estuve un mes en Qatar. Una experiencia increíble. Igual o sea, siento que no estuve en Arabia, porque Qatar es muy Estados Unidos en Arabia. O sea, hay poco de que vos digas, uy, me voy del otro lado del mundo, voy a ver la cultura, y es medio... Es como un gran shopping, ¿no? Claro, hay un Apple en el medio que uno no puede decir, fui al centro de la cultura oriental. Pero bueno... Me acuerdo cuando mandaste una foto que parecía que estabas en la guerra palestina. Lo que llamaba la atención era que era un país a medio construir. Eso Sí. era increíble, muy raro, muy raro. Pero bueno, salimos campeones del mundo y acá estamos. Acá estamos. Y hoy nos acompaña... Hoy tenemos de invitada a Midi. Midi, ¿cómo andas? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muy ¿Sos contenta. campeona del mundo? Soy campeona, sí. Y bueno, muy contenta de estar acá en Cracosia. Genial. Vengaste a Rusia, que la descalificaron por... Qué horror, cómo me dejaron afuera de mi país. Dejaron afuera a Rusia Igual por escritorio. ¿no? Siempre perdemos en octavos. Bueno, pero metieron cuartos en 2018. ¿eh? Sí, Metieron terrible. cuartos, terribles. Bueno, Midi, gracias por estar acá. Te invitamos porque sabes mucho. No, pero está bueno hablar de esta película que vamos a hablar hoy, que es Avatar 2 de Way of Water. No solo por lo que tenemos para decir hoy. De paso, si alguien no lo leyó, recomiendo lo que escribiste en su momento, Midi, de la 1. Sí, en buenísimo. Letterboxd, Muchas gracias. muy bueno, muy completo. Y estamos contentos de tenerte acá. Citric no va a estar en el episodio por un problema en la voz. Está acá igual fuera de campo. Omnisciente. Al levantar el pulgar, sí, estás acá. No levantó el pulgar. Está omnisciente. Está acá al lado para aportar con lo que estuvo escrito en su momento y demás. Vamos a pasar a preguntas. Sí, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar ¿Sí? a las preguntas. Vamos a hacer algunas preguntillas. La realidad es que estuvimos viendo las preguntas que mandaron. Son todas muy buenas. Evidentemente estábamos todos medio monotemáticos hablando de furbo. El 4-2-3-1 fuera. Pero vamos a pasar a las preguntillas. La primera pregunta viene del amigo Critic, que dice: ¿al nivel de qué película estuvo la final de la Copa del Mundo de Qatar? Yo creo que... de obra maestra. No porque haya ganado Argentina, sino por la cantidad de giros, regiros. Una de Shyamalan, te diría. No. ¿La Copa del Mundo o la final? No, la final. No, la final fue... Yo creo que debe haber sido la mejor final de la historia o algo así. No, muy muy alto. O sea, la que estaba catalogada siempre como la mejor final de la historia era la de Alemania-Italia. La de que sale 4-3 en... Sí, por goles. Yo creo que una de las mejores finales, igual, aunque no era final, pero el que ganaba. No, si empataban salía campeón Brasil. El Maracanazo tiene un condimento muy grande. Sí. Pero es un 2-1. Y jugaban arquitectos. Sí. Pelé jugaba con albañiles. Sí. Yo creo voy a poner... Vas a voy a decir decir una una de película. Shyamalan. Voy a decir... No, yo sé cuál voy a decir. Voy a decir Snake Eyes. Viste que tiene mucha que va y viene 1000 veces. Tiene deportes. Snake Eyes. ¿Midi? Yo creo que por esto de, primero, obra maestra, o sea, tiene que ser una película que es una obra maestra, y segundo, hay esto de parecer muerto y no estarlo, así que voy a ir con Fearless, de Peter Weir. Terrible. No la vi. No, ¿en No, serio? todavía no la vi. Es pero... No, sí. Terminaba vestido de Y papa. sin miedo, ¿no? aparte, sin miedo. Sí.
Yo Espectacular. me parece que me voy a quedar con Copland. Porque Copland primero tiene como muchos giros con respecto a los, no tanto de cosas tipo Shyamalan, sino como giros de los aliados, los enemigos, y también es el sheriff. Es Unos el, tiros de es el arena. sheriff en su última actuación, Claro. ¿no? Claro. Sí, es verdad, Messi fue en modo John Wayne. No, sí, total. Y tipo pensando como cuando se decía al principio que Messi estaba lesionado, Sí. digo, como superando como cuando Stallone va al final de Copland, tipo con la sordera y va así rengueando y te amaga a Bardiol. Dios. Voy a ir por Copland. Pues, La segunda pregunta dice, de Silman Lucas, Duro de Matar, ¿es la mejor película navideña? yo lo tengo muy pensado el tópico porque amo las películas navideñas. Este año me dolió haber visto pocas por el tiempo, pero no. Para mí mi película navideña favorita es It's a Wonderful Life. Para mí no existe mejor película navideña. Hablando porque es navideña, tipo es Navidad, pasan... Después tenés, por ejemplo, Glass es una película navideña. Sí. ¿Sí? No. No. Tenés la escena del final, o sea, es navideña porque hay un nacimiento de Cristo, pero si hay un nacimiento de Cristo ya todo el cine empieza a ser Sí, navideño. sí. Strange Days es año nuevo, ¿no? Sí, buenísima. Está para verla ahora esta semana. ¿Guión de Cameron también? Sí, guión de Cameron. Bueno, quizás esa sea Strange Days. mi favorita de fiestas, pero Navidad sí creo que es a Wonderful Life también. Es demasiado buena. Sí. Yo voy a ir con una que nombra siempre Lucas, pero la verdad que la volví a ver este año después de verla de muy chico por el mes de CMX y es el Expreso Polar. A mí el Expreso Polar Es buenísima. me parece imbatible. Más que Duro de Matar. No, pasa que, o sea, yo entiendo lo de Duro de Matar y la simbología y todo eso, pero... Y es una película, o sea, sí es una película navideña y probablemente sea la mejor película navideña por la cuestión de la calidad de la película misma. Pero cuando yo pienso en Navidad, pienso en... ¿Sabés que el arbolito. 25 vi Milagro en la calle 34? Es buenísima. Muy buena, ¿no? Es buenísima. Es Hollywood clásico, ¿no? Sí. La original es, pero muy buena. Muy, muy La buena. tengo que ver. Es navideña en el mejor de los sentidos. Es medio It's a Wonderful Life. Mira. Es un señor que se cree, que él dice ser Papá Noel. ¿Quién la dirige? No. No me acuerdo, pero es conocido. Bueno, voy a ir con el Expreso Polar. La última pregunta es de Taito Meyer, que dice películas de terror que esperan del 2023. Está difícil esa, ¿eh? Mirá, tengo ni idea. Bueno, la de Shyamalan es terror, Bueno, ¿no? Shyamalan. Es terror. Sí. Está la que escribe Jane Wan. Eso, yo voy a decir esa, porque el otro día vi y no sabía de su existencia. Megan, ¿no? Megan. Que es como una muñeca, es una película que sale ahora en enero, en 2 semanas o por ahí, que la escribe Jane Wan. ¿Jordan Peele hay alguna? No, ya lo maté. No. Y capaz, viste que... Hizo medio Avatar ahora con Nope, bastante inabarcable. Sí, no, después, no sé, ¿qué más? ¿Quién hace eso? Juego del Miedo 10, el Juego del Miedo 10. La produce. Jane Bueno, está Wan. Maxine, Maxine. de Ty West. Es verdad. Yo no vi Pearl todavía, pero bueno, X puede ser. Y en general, película que esperen del año. Película que esperamos este año en general. Bueno, Yo estoy esperando fuertemente Indiana Jones. No, es muy difícil que Mango la pifie para mí. Sí, ¿no? Y aparte está apostando fuerte. Hacer Indiana Jones es una invitación a... Es medio lo de Avatar, es una invitación a quedar como... Oh, qué pesado con la secuela, qué sé yo. Y para mí... ¿puede ser que Spielberg mismo lo eligió a Mangold? Algo así decía la historia. Sí. Y de Fableman también. Bueno, The Fablemans pasa que claro, es como de este año, pero sí, The Fablemans. Coppola. Coppola. Yo estoy esperando Coppola. mucho a Coppola, sí. Pues se decía que se estrenó este año, después se... La última de Coppola es Tetro. Sí, hace Sí. muchísimos años. No, no, es- Shoot Without... No, No. es Wix. Twix. Wix. Wix era la asadita. Pero esta que está haciendo ahora es medio como Tetro, que es una película, No. la filmo medio hinchando en las bolas. No, la que está haciendo ahora es un proyecto
muy pasional de él que supuestamente la quería filmar hace 30 años, tipo en los 70. algo Bueno, así. también está la de Cifrón. Iba a decir Sí. eso. El de La de Thriller. Cifrón, Misanthrope, Ah, el es verdad. thriller que filmó allá. Muy buena es. Y los simuladores en 2024. 2024. Y sabés que no está la de Scorsese de Killer o de Flower Moon. Sí. Está esa, también. está Ferrari de Michael Mann, Hay películas, ¿eh? The Hay un Killer montón, de sí. Fincher. Esperemos que Fincher vuelva a sus buenos modales. Lo último de Fincher es. Las que no estamos Y la que no estamos esperando, bueno, obviamente la de. No, es que no lo puedo mencionar, no lo puedo mencionar. ¿Otra? ¿Otra que no sea. AA? ¿Qué más? No sé. ¿Qué Ni idea que Yo se ya no estrena. sé ni qué hay de gente esperando qué superhéroe. Ah, vi una publicidad que decía una de unos chicos que son superhéroes. Que es del mismo de Deadpool, decían. Cuando fui ahora a ver Avatar estaba. No, ni idea. Yo me pasaba Unos en chicos que son- el trailer de Ant-Man 3, algo así, cuando fui a ver Avatar. Igual y- para mí eso perdió OPS ya. Sí, para mí también. Ya está, no le importa a nadie. No es que no le importa. No lo estamos esperando nosotros. Creo que nadie lo está esperando. No, es verdad. Tipo Infinity War no va a estar nunca más. Es buenísimo. El otro día, y ya pasamos a hablar de Avatar, leía con el tema de la recaudación que en menos de 2 semanas ya recaudó $1 billón. Me llama mucho la atención igual. Y ¿Por qué es? que ya en 10 días superó todo lo que habían recaudado, tipo la última de Thor, Black Widow, como todas esas que salieron de Marvel. A mí me llama la atención. No entiendo una razón de ser. Me ¿Para qué? niego a creer que la gente no se agolpa del cine porque estrenó una película de James Cameron, creo. Y para mí sí. Pero hay bastante. Yo las 3 veces que fui se la llena. Sí, por eso, pero digo, no digo que sea mentira, digo por qué se da, por qué Y tiene esa tiene un- condición de Tuvo un nivel de publicidad rompedor altísimo de... también, Claro. que otras no tuvieron. Para mí hay algo de. No sé. Esa partida de Titanic igual, ¿eh? Es como que el tipo. Siempre como que dudan de él y termina en 10 días haciendo. Pero si vos le dices a tu $1 mamá millones. quién es James Cameron, ¿sabe? Creo que sí, pero no. O sea, sí, pero no. Yo le digo a mi mamá si tenés una nueva de James Cameron y me dicen, ¿qué? Ah, el de Titanic, pero no... No sé, es como que no lo asocio a... Que la gente... a un gran evento. Sin embargo lo son todas. Es que hay mucho. Pero siempre me sorprende, es sorpresivo. Sí. Es como que yo digo, esta vez va a errar porque no hay nadie esperando. La Es secuela verdad, de tuvo Avatar. muchísima publicidad, mucha publicidad. Pero lo que es esto de, bueno, la 1 fue un boom y la vio todo el mundo. Es Claro, como- eso es, la vio todo el mundo. Pero bueno, vamos a hablar de esto también un poco en la película, así que pasamos al próximo segmento ya hablando de Avatar 2, The Way of Water. Y vamos a pasar a hablar de la película en cuestión, de esta Avatar The Way of Water, Avatar 2, si quieren llamarla. El regreso después de muchísimos años, más de 10 años de James Cameron al cine, un director que últimamente desde Titanic para acá se toma su tiempo para hacer las películas. Titanic a Avatar son 12 años también, ¿no? Sí, son 12 años. Y ahora 13. Algo que supuestamente va a cambiar ahora porque en teoría las secuelas de Avatar salen cada 2 años, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué son? ¿6 o 7? Son 5 Avatar. Ah, son 5. Ya están como en Film Affinity, están los años. La- Eso quiere decir que están confirmadas. Sí, 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 la son 3 todos ya, años. ya está filmada. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, la otra vez salió una noticia de que Cameron entregó. Muy podcast, que no. Pero el otro día leí una noticia de que, tipo, como que entregó el material crudo de 9 horas y dijo: hagamos los efectos especiales de las 9 horas. Y después yo veo que voy a cortar. Mirá. Lo típico es: Sí, armamos y después. armamos y después vestimos. hacemos los efectos especiales. Pero bueno, el regreso de Cameron. Un regreso, digo, son muchos años. Es casi una decisión de filmar Avatar hasta el final de su vida. Sí. ¿Cuántos años tiene? En 2028 sería la quinta. No, es verdad, es pronto. El- Pero ya va a salir de Avatar. Pero siendo- no tiene casi 80, No, un poco menos para mí. pero ¿eh? ya está en los 70, eso sí estoy seguro. Sí. Bueno, este es el episodio, vamos a hablar de las curiosidades de la ciudad de James Cameron. Pero bueno, digo... 68 años. 68, puede hacer otra saga si quiere cuando termina Avatar. Nunca hablamos de Cameron acá.
¿Nunca? En Cracosia. Nunca me O sea, nunca hicimos un episodio de una película de Cameron. Quizás porque, bueno, un poco durante estos años y con la revalorización que tuvo de cierto sector de acá, como que era algo medio masticado ya. Me parecía Sí, claro. como hacer un episodio de Terminator ahora es como medio raro. No digo que no se pueda hacer, pero es como, ¿qué vas a decir? No, es como Sí, medio... claro, está muy estudiado. Está muy estudiado. Yo creo que ya no queda nadie que te diga, no, Terminator es una película media boludona. Creo que no existe eso. Inclusive, sin tener mucho argumento, se respeta a Terminator, me parece. No existe nadie que hable de Terminator como de una película de Marvel. Claro. No se Sí. sabe bien por qué, pero Terminator es buena. No, porque siento también que con toda esta última, creo que esta última década lo potencia más a esas películas y ni hablar a la propia Avatar, ¿no? Como viendo todo el contraste de todas las vergas que salen ahora, ¿no? Del género así blockbuster, como... Curiosamente uno igual mira Avatar Terminator. sigue siendo señalada a veces o no. Viste que todavía hay gente que te dice... inclusive hay gente que dice Avatar no la vio nadie, cuando es empíricamente comprobable que la vio todo el planeta. Es lo que decía también Citri, que el otro día en stream. Citri que está acá fuera de campo. Sí. Está acá. Lo que decía el otro día en stream de la gente que dice, por esta discusión cuando pasó, viste, estaban con Avengers peleando a ver quién era la película más taquillera de la historia, diciendo, bueno, pero Avatar no está incrustada en la cultura popular. Como que no le quedó a nadie. Eso se le decía. Y es casi un elogio. Digo, Sí, como... Además de que también tiene un parque en Disney, digo, es algo completamente insertado dentro del sistema de entretenimiento más pedorro. Pero bueno, Avatar, bueno, repito, son muchos años. Yo era un pibe cuando salió Avatar. Bueno, acá son... Sí. Yo, ¿cuántos años tenía cuando salió Avatar? Yo creo que vos eras niño y nosotros adolescentes. A mí me pasó lo mismo que le pasó a Citri, que leí. Yo no vi Avatar porque dije, no, esta es de unos tipos azules. En su momento cuando se estrenó era como... Vos tenías 17, ¿En qué año es? 2009. Yo tenía 11. Y tenía 17 años. Estaba en el momento donde era para chicos. Sí. Estaría intentando, no sé, ver una película profunda. Pero en ese momento Avatar es como que no cumplía mis expectativas de... Una boludez total. Después de muchos años también me arrepentí y la vi recién ahora en cine. En Antes, cines. viste que antes de esta se Sí, estrenó sí. la uno. Y yo no pude, la verdad, ir al reestreno. Pero, y ahí tuvieron... Bueno, no sé si vos ya la tenías de antes, ¿no? Pero vos tuviste la revalorización, ¿no? Como... Ya la había visto en mi casa, Sí, sí. pero sí, en cine la primera vez que la vi es una locura. Y te generó, o sea, porque digo, está bueno charlarlo porque pasan tantos años que uno dice, bueno, ¿cómo son las expectativas? ¿Cómo es, tipo, la apreciación después de tantos años? Porque me parece que Cameron, si bien es un director que es cierto que ya no se lo cuestiona mucho, sí, como el otro día lo puse en Twitter, como que, no sé, parece que cada vez que sale una película lo dudan, lo vuelven a Sí. dudar. Entonces, Carga con eso. me llama la atención cómo se cae muchas veces en la misma trampa, ¿no? Como decir, bueno... Evidentemente, ahora hay mucha gente con un montón de cosas que vamos a hablar en el episodio diciendo ciertas cosas como una reacción inmediata, ¿no? Como que todavía no está formado, porque la audiencia está en un momento lamentable como el tema de repensar las cosas o pensarlo más allá de una primera impresión. Entonces eso me parece que a Cameron le va a seguir costando porque le pasa a todas las películas que salen ahora. A mí inclusive me había pasado con Titanic, porque Titanic la vi 150.000 veces en Canal 13 como todos los argentinos, y después la había visto por escenas en clases. Y nunca me había sentado a ver Titanic completa hace, no sé, menos de 10 años. Sí, sí. Y hace unos meses me senté a ver Titanic y dije, esto realmente es una obra maestra. Claro. Y no la tenía tan bien ubicada, más que como una película con la que me habían dado clases y una película de Canal 13 que la pasaban en 2 veces. Y le pasa eso a Cameron generalmente. Sí. Yo creo que tiene que ver con que cada vez más es muy... Son cada vez más sencillas sus primeras historias. Claro. Entonces, al ser contemporáneo, es muy fácil como decir, no sé, cuánta gente cuando se estrenó Titanic, seguro uno o dos teóricos, tipo un par de teóricos, pero no sé cuánta gente como del cine o
o en general decía algo, chico obra maestra. Y él lo hace cada vez más. Bueno, Avatar es eso, es como una historia cada vez más simple y más... Es como, hace más simple lo simple, más complejo lo complejo. Y bueno, Avatar 2 es eso en extremo. Yo creo que tiene que ver con eso. Es raro igual porque no sé si lo decía Citric o lo dijiste vos o en algún lugar lo leí, ¿no? Como que no, creo que lo dijo Oscar, me parece, el cine de la bestia. Esto de que hace las historias como cada vez más simples, pero cuando uno piensa en Avatar y en todo lo que está haciendo Cameron con Avatar, con las secuelas, prácticamente lo que acaba de decir Lucas, ¿no? Como que él decidió morirse con Avatar. Sí. Como que es más complejo si uno lo piensa como proyecto que hacer una Terminator o hacer una secuela de Aliens. O sea, el tipo está creando todo un mundo. Sí, si no le hubiese puesto el cuerpo a Terminator Dark Fate, que él solamente lo escribió. Claro, o sea, claro. si él quisiese así recluirse en la Terminator, podría haber hecho eso y no, es como... De hecho es una apuesta... Es rara porque parece una apuesta muy lógica dentro del mundo de las secuelas y de los universos y demás, hacer eso de Avatar, pero a la vez no tan lógica si él se pensase como no, yo soy un director o un autor. Es como Y es meterse como- en el barro, pero barro, decir... Es que en realidad es meterse también a quedar marcado Claro, a decir, se bueno, subió a los Cameron universos. es como Ronaldo se fue a jugar a Arabia Saudita. Exacto. Es como... Toma el riesgo de eso, de quedar así. Y es un poco lo que pasa, digo, ya leí un montón diciendo se murió Cameron, o sea, como Y que... es como el riesgo por el grado de complejidad, porque a la vez es o sea, toda su obra es complejísima, él es complejísimo, pero es por eso es tan difícil ser contemporáneo, quizás a Avatar. Claro, por eso creo que el reestreno tuvo esta revalorización, Sí, claro. como en su momento la tuvo Titanic, Claro. y bueno, el resto de sus películas, que pasa también que este tema del el tiempo entre películas de su última etapa es como que le da el respiro que quizás si el tipo seguía haciendo como dos o tres películas por década, como hacía antes, no tenía como ese como respiro. Porque no es que Cameron arranca teniendo 20 años y filma entre Terminator 1 y Alien, tarda 10 años, o sea, Claro. filmó todo como bastante seguida. No, porque en la mitad se hizo unos documentales, viste que hay documentales de él buscando la Atlántida. Bueno. Son que banco a morir, que en la mitad... Claro, el Porque tipo- encima van en consonancia con su cine, pero de repente el chabón financia un documental de la Atlántida. Yo siento que todas Y hace de Abyss, por ejemplo, que vos decís, claro, Sí, sí. Y un documental de Davis. Sí. Después. Yo siento que toda su vida es como un gran cine, ¿no? Como que... Sí, claro. O sea, el tipo... Yo creo que Cameron es un poco soberbio, lógicamente con lo que está haciendo, tiene con qué y se la tiene que creer, está habilitado, pero siento que el tipo se cree como más grande que la vida, o trata de probarse. Digo, porque el tipo es lo que decía Lucas, es un documental, literalmente construyó un submarino él para irse a lo más profundo del océano. Bueno, y también fue. es biólogo marino. Y es ¿Sí? que, bueno, sí. es increíble, es espectacular. O sea, no sé qué faceta es más apasionante, si hacer Avatar o buscar la Atlántida. Es genial. Bueno, son parecidos. Claro, son muy parecidas. Pero bueno, creo que todo eso va como... Evidentemente va como a su cine, ¿no? Como son todos caminos que convergen hacia el mismo lugar. Esto, bueno, es un poco terreno pisado quizás, pero me parece interesante hablar de Cameron también como un outsider, ¿no? De la generación del 70, porque a mí lo que me pasa con Cameron también es que cuando uno piensa en los directores del 70 o bueno, de los 80, porque Cameron pone que es un poco más tardío, pero bueno, más o menos por la misma época, que uno los agrupa, ¿no? Como que, bueno, obviamente el Club de Amigos, que son Spielberg, De Palma, ¿verdad? Scorsese, La Mesa, la famosa foto de La Mesa. Después los tenés más separados a Friedkin, Carpenter, Sí, los raros. los raros. Pero Cameron tampoco está ahí. No, Es como que está... es chetísimo para sentarse. Sí, bueno, además. Pero es como que es casi como una entidad separada Sí. que fue... nada, eso no sé si les llama la atención a ustedes o por qué Sí, es piensan raro. que quizás como no se sienta en la misma mesa.
Es raro, nadie lo tiene sentado ahí, es verdad. Es medio como él solo, Cameron en sí. Sí. De ubicarlo con alguien lo podrías ubicar con Spielberg, ponerle por forma, qué sé yo, pero sí. Capaz es simplemente una persona que no tiene mucha relación con colegas, No, claro, o la tiene, puede pero pasar. no. Pero a mí me cuesta también, por ejemplo, pensar más allá de Roger Corman. Pasa que Roger Corman salieron todos, ¿no? Como, ¿cuál es el antecedente de Cameron? Claro. O sea, uno puede, obviamente, hilar la historia del cine y decir, bueno, tendrá algunas cosas. Por ejemplo, Cameron es ateo, ¿no? Creo que es agnóstico, O ¿no? agnóstico. Ateo seguro no Bueno, es. yo lo leí. Creo que lo leí el otro día. Y uno puede decir, bueno, Hawks, qué sé yo, pero yo no lo veo con Hawks acá. Igual- O sea, es como medio... Eso si uno se basa en una declaración. Sí, sí. No, bueno, Es muy obvio, no, difícil después que- su Sí, cine su es otra- cine no es para nada. Ateo, Ateo, Ni no. ateo ni agnóstico. No, no, no. Es como, hay que ver también eso, ¿no? Si siempre tuvo como un perfil tan bajo públicamente, más allá de estas declaraciones que estás diciendo ahora, como bueno, quizá tenga que ver con eso que no. A veces le es muy difícil a la gente decir, bueno, capaz. Uno, cuando vos le decís a la gente, Cameron utiliza simbología católica, si se quiere, en Terminator, para hablar de el enviado, Jesucristo y demás, automáticamente en la cabeza de las personas aparece Cameron disfrazado de papa, ¿entendés? Como que es Sí, claro. difícil separar al mito en sí del revestimiento religioso moderno que puede tener ese Sí. mito. A la gente se le viene a la cabeza como alguien conservador, no tradicional. El eje de eso es separar el conservadurismo del tradicionalismo, si quieres. Pero es difícil hablar. Siento también que cuando uno habla de cine católico, o bueno, cine religioso, no estoy hablando tipo de la Pasión de Cristo, no hablo como de Sí, que sí, sí. el Simbología cine, sagrada. simbología sagrada y demás, como que la gente le vas a decir Zemeckis, Cameron y me falta otro más, pero ponele Zemeckis viene con la Biblia, lo hablamos este año, Zemeckis viene con la Biblia y te la tira en la cabeza, Sí, como sí. que te la revolea. No digo que Cameron no lo haga, pero evidentemente a Zemeckis quizás se lo tiene más identificado como, bueno, habla mucho de la religión. Sí, dentro de la crítica igual. Dentro de la crítica, no. La gente que va al Sí, cine no se vuelve de una película de Zemeckis diciendo, este tipo me está intentando vender Las Biblias. un salmo. Pero porque justamente es un buen director. Pero sí, una de las críticas que se le puede llegar a hacer a esa gente es Zemeckis es muy religioso, como si fuese primero algo malo y después algo obscenamente religioso, qué sé yo. Es que creo que cuando la gente se entere que todo el cine religioso Claro. va a dejar de ver las películas. pero Es bueno, difícil encontrar cine, o sea, cine que no tenga un anclaje, aunque de sea lo en el sagrado. destino, en algo intangible. Es como un resumen de una tarjeta de crédito. Es difícil Es que encontrar. tampoco podés Uno planear. pienso en películas así que no tengan. En todas las películas alguien se encuentra en una esquina fortuitamente. En todas las películas se juntan destinos y demás. Porque si no, no hay película. Es raro. Si no, es muy difícil de encontrar. es que es muy difícil también plantear que cuando uno dice que en una película hay algo sagrado, no necesariamente tiene que decir que se encuentra con una entidad. También. Por ejemplo, porque está, por ejemplo, Hawks, que es como el ejemplo perfecto de que no creía en Dios, bla, bla, pero uno ve sus películas y de alguna manera u otra, digo, por cómo toma la relación entre padres e hijos y bueno, otras aristas de su obra, como que uno dice, bueno, acá está lo sagrado para Hawks, pero la gente no va a entender como que lo sagrado también puede ser los valores familiares Claro. tradicionales, ¿no? Lo cual siento que, por ejemplo, en Cameron es como una de las patas, ¿no? Todo el tema de la familia, ni hablar el rol de la mujer y demás, que ya lo vamos a hablar ahora en la película. Pero bueno, hablando de la película, ¿no? Avatar 2, El Camino del Agua. ¿Qué les pareció? ¿Cómo arranca? ¿Cuál es la primera escena? Eso es raro, porque la primera escena, el primer plano es igual al de la 1. Es Claro. muy parecido. Sí, es un traveling por el bosque. Es un traveling por el bosque, lo cual a uno le hace pensar, bueno, a mí al menos me hace pensar, viste, que
cuando uno piensa en el primer plano de una película, como que piensa en algo como potente, no quiero decir una explosión, pero así como a nivel visual, significativo, decir, bueno, esto va a tener que ver Va a tener mucha información. Exactamente, ¿no? Y acá en las dos películas, bueno, yo Avatar 1 no la volví a ver, pero recuerdo, y lo vi pasar el otro día, como la comparación, vieron, con ese primer plano, último plano, Sí, y era un bosque también. sí. No sé, me llamó Sí, la... medio que nos ingresa a Pandora. Siempre usa ese Pero recurso de... quizás como sacando... Medio como... Shyamalan lo hace, ¿te acordás en La Aldea? Que empieza también Sí, así. sí. Curiosamente igual lo hace, por ejemplo, en Terminator también. En la 1 y en la 2, en Terminator 1 arranca con el plano general en el futuro. Sí. Y en Terminator 2 arranca con los autos que van en la autopista. Una autopista. Como que son planos que uno a priori no diría como, bueno, este es el primer plano. El de Terminator puede ser el de la 1. El Terminator tiene el puente. Sí, pero digo, no es algo como visualmente significativo. Sin embargo, creo que cumple como la función de, más allá de lo que, no sé, Midi, si vos encontraste algo, pero siento que cumple ya una función meramente de, listo, empezamos. Sí. Porque Avatar 2 arranca ya con la acción, ¿no? Digamos, voz en off, están cazando, ¿no? Sí, creo que están yendo por el bosque, me parece. Sí, es la voz en off de Jay Sully diciendo cómo es La disposición familiar nueva, ¿no? Ah, claro, verdad. y cómo es Pandora, cómo es el bosque. Y ahí aparece Neytiri embarazada, creo que sí está casando. Pero, y sí, después de eso pasa todo un recorrido por su familia. Pero empieza igual que la 1 casi. También siento que es un poco... Explica lo armonioso, empieza todo lo que es el post de Avatar 1. El post 1, sí. Cómo encontró la felicidad en lo simple, hasta yo un soldadito, dice, como diciendo uno más que encontró Sí, casi en la como... simpleza, encontró el estar completo. Hay algo que me parece que vamos a hablar bastante con respecto a todo este tema de la secuela, ¿no? Como justo hablando de esta época donde son todas secuelas, donde están los multiversos, donde están los universos de Marvel, de DC, qué sé yo. Cómo la película responde a eso. No estoy diciendo que la película trata sobre... Porque ya lo leí, ¿no? Que la película trata sobre el cine o trata sobre el estado actual del cine, porque no me parece que trate sobre eso para nada la película. Pero al menos en sus formas claramente hay un contraste. Y me parece que acá, con todo este tema de, bueno, no digo que lo deseche, ¿no? Toda esa introducción, pero como que no le interesa tanto como explorar lo que pasó en el medio más que un setting para decir cómo arrancan los personajes. Porque si fuese así, y uno pensaría en una saga que está planeada para 5 películas, si fuese de ese otro tipo de películas, esto hubiese sido una película de relleno, de transición, y en esta película hubiese decidido como contar cómo creció el pibe y cómo los humanos volvieron a la Tierra. Nada, es como simplemente es una voz en off, es un prólogo, te ubica, te recuerda un poco las cosas, pero no creo que sea una cuestión meramente de vamos a contar lo que, en caso de que te hayas olvidado, y estamos construyendo un universo. Me parece una película bastante autoconclusiva. Obviamente hay algunas cosas que ya vamos a mencionar que quedan ahí, evidentemente se van a tomar en la 3, pero yo lo pienso en los términos del Padrino, ¿no? Como que en la 1 terminás de ver la 1 y bueno, ya sabés que Michael quedó vivo y va a pasar algo en la 2. Pero no siento que la película esté pensando en la 3. No creo que... De hecho la 3 ya tiene título confirmado, pasa, no me lo acuerdo. No lo leí. Es la semilla, se llama La Semilla de algo. Mirá, no sabía. No sé. O sea, ¿por qué creen, digamos, que la película decide como justamente arrancar así, digamos, con la familia ya formada y teniendo tantos personajes y demás, ¿no? Como que siento que una de las cosas clave de la película es como la familia numerosa y cómo hacer para que no sea todo tan confuso, ¿no? Porque vos estabas hablando, Midi, antes de esto de que
vuelve las trabas más simples. Sí. Pero al mismo tiempo siento de que en manos malas no se hubiese entendido nada. Porque acá son todos azules. Claro. ¿Son cinco hijos? Sí, igual que el padrino. Claro. Sí, igual que el padre. Son 5 hijos. Y aparte hay un hijo que no es hijo, como el padre. El adoptado y la quinta esencia, que es Claro. mejor que Kiri. Bueno, nada, como que ¿por qué sienten, digamos, eso? Yo lo que no creo es que también se dice como que es una introducción para los que no se acordaban de Avatar o eso, para nada, porque son literalmente 5 minutos de toda la parte del bosque. Como que ya da por entendido que conocemos el bosque, conocemos Pandora y justamente es como volver ahí porque es donde se van a ir, porque están 10 minutos en el bosque. Creo que sí, los primeros 10 minutos Sí. ya aparece de nuevo la amenaza y se tienen que, casi toda la película es justamente el traslado para allá y cómo ellos se tienen que adaptar allá, o sea que hay muy poco de esa adaptación, como de entender o de volverte a hacerte entender el bosque y tampoco lo necesitas si no viste la 1, porque se entiende perfectamente. Vos decías, Midi, lo de que hay una diferencia del punto de partida de la humanidad. En la primera, que iban a buscar al árbol, y en esta que ya se están intentando mudar directamente de planeta. Claro. Sí, porque también eso es otra cosa que se decía, como que es como quizás medio reiterativo una 3, o que hay que ver qué hacen la 3 porque repite villano y repite problemática, entonces es como que eso se agota en 5 entregas. Y la verdad que nada que ver, no repite villano, o sea, sí. Es que aparte, perdón, una de las críticas de Avatar 1 he tenido, bueno, como todo lo que se dijo de Avatar 1 durante ya 10 años, que es infumable, que es la remake de Danza con Lobo, que es Ay, una Pocahontas. estupidez. Son esas boludeces, y entre todas esas cosas, como de criticar la trama de simple, decían, bueno, pero el villano es medio flojo. No como... Y acá, me imagino que la gente que piensa eso y ve de nuevo al mismo entre comillas, villano, Claro. dice, sigue sin ideas, Cameron. Sí, o sea, en la primera ellos querían, que eso es pura trama igual, querían ir a buscar la piedra que estaba abajo del árbol, que para ellos era sagrado y que en la humanidad, digamos, salía muchísima plata, ¿sí te acordás? Sí, Bueno, y era ahora- un tema meramente económico. Querían comercializarlo, sagrado. Claro, hay como un mineral que justamente como este bosque tiene sus propias plantas, también tiene sus propios minerales y es como una suerte de oro que acá no hay, imagínate Claro. que sale, porque acá no se consigue. Bueno, pero en esta ya el problema es que no tienen más tierra, o sea que mataron que se están muriendo básicamente, y ahí es donde empiezan esto que lo dejamos para después si querés de la agenda contemporánea o ese ecologista, porque ellos se tienen que ir a Pandora porque no hay más planeta Tierra. Es como Salvada. Interstellar. Pone. Pobre Cameron. No. Pero en Interstellar se estaba muriendo la Tierra también, ¿no? Claro. Nada, por eso. Bueno, entonces es como que. Pero tampoco se gasta, digamos, nuevamente como en explicar demasiado, como, Sí, es un o sea, diálogo, le chupa ¿no? un huevo. Sí, es un diálogo. Es como que no le interesa a la película la agenda política de la Tierra. en el No, universo aparte de medio que Avatar. la película sobre la Tierra está en peligro, la Tierra se va a morir, ya la hizo Cameron, que era Terminator, que pasaban la Tierra y la Tierra, si no se hacía algo, la Tierra se iba a explotar. Y Sí, bueno, sí. en Avatar ya explotó, ya hay Claro. una situación de... Uno puede imaginar que a John Connor ya lo mataron en la Tierra de Claro. Avatar. Sí, claro. Y es un diálogo, literalmente. Claro. De hecho, después el foco del viaje de Quaritch, creo que se llama el Sí, ¿no? Quaritch, está puesto sí. en la venganza, no en la idea primera. Eso es mencionado nada más. Siento que la película, entre las muchas cosas que tiene, o algo que lo que más me quedó, más allá de que haya muchas cosas, es la palabra como variación. ¿No? Como que siento que la película tiene muchas variantes, ¿no? A cosas que pasaron en la 1 y que se construye a partir de eso, ¿no? Como creo que lo más obvio es la cantidad de personaje en un grupo que está fuera de lugar, ¿no? O sea, está el nene humano que está con los avatars. Están los avatars falsos, que son los soldados, que se quieren mezclar con los otros avatars, que son los verdaderos. No son los avatars, sino los Navi, ¿no? Los Navi originarios. Y no se pueden mezclar. Al mismo tiempo, están los Navi originarios con los Navi de los avatars, ¿no? Sí. Que sería Jake Sully.
Y después, bueno, más ejemplos, ¿no? Está la ballena, que es la renegada de... pero al mismo tiempo, siento que las variaciones también pasan por estas cuestiones de la búsqueda de cada personaje y demás, ¿no? Por eso es una estupidez decir que el villano es el mismo. Sí, claro. Cuando creo que uno de los juegos más interesantes de la película es cuando lo presentan, ¿no? A este... Sí, o sea, tiene el mismo nombre en general, ¿no? Cuando es... Sí, No sé. digamos que es como el avatar de Sí, él, ¿no? sí. Él hace como el camino de Jake Sully, pero totalmente tergiversado. Que Jake Sully en la 1 tiene que morir y resucitar como en su avatar en Navi, pero persona ya desde el vamos cuando le hace el video le dice yo no, si me muero, que no me voy a morir. Y después también tiene que hacer la misma prueba de montar al bicho alado, Sí. pero todo desde un lugar de que ese rito no está sucediendo de manera física, si se quiere, porque él es un Navi y monta al bicho, pero no está sucediendo de manera espiritual, si se quiere. Es como Sí, que... él crea ese avatar. Claro, No renace, ¿no? claro. Entonces a partir de ahí todo lo que haga ese avatar es mecánico porque es un avatar mecánico. Entonces, y justamente no es Sí. un avatar de verdad porque implica morirse. Exacto, O sea, Jake Sully muere y renace en avatar. Él lo que no quiere es justamente morir, claro. que es como otro de los problemas como otro de los ejes centrales de la película. O sea, la humanidad, a diferencia de los Navi, no quiere ni acepta la muerte. Sí. Entonces él como no se quiere morir nunca va a renacer, básicamente, y es una extensión de que eso es algo también siempre como que se hace la diferencia. De hecho niega su propio ser, viste que él le dice Claro. al chico yo no soy tu padre. Bueno, Yo- él rompe la calavera Claro, cuando llega. Claro. rompe la calavera. De hecho, si el humano, o sea, si el coronel humano estuviese vivo y el otro estuviese vivo al mismo tiempo, Se matarían. se matarían, exactamente. Sí, claro. No sé si se matarían, siento que él lo mataría. Sí, O pero sea, él tendría como no se un novio. reconocerían como iguales. Claro, pero el otro, digamos, en un principio como no lo entiende. No, de hecho le dice al de atrás, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Como un abuelo que le dice abrime el Google Chrome. Sí, claro. Sí, la pedantería del humano más insertado dentro del mundo de máquinas que plantea siempre Cameron y Avatar, ese humano hiper mecanizado, que lo último que niega, siempre lo hemos hablado, es la muerte misma en sí. Es como que no, si nos dejase el mundo y el sistema, prohibiríamos morirnos. Sí, claro, sí. Sí, también ya son medio Terminators, ¿no? Porque Bueno, él es Terminator, él es... de hecho, si Schwarzenegger tendría la edad, sería Schwarzenegger seguramente. Sí. Él rompiendo la calavera igual que el Terminator en Terminator, hasta el corte de pelo, él es el Terminator volviendo a, en este caso, matar a Jake Sully, que justamente era el John Connor de Avatar 1. También es una película donde los humanos como que no tienen ya la misma, justamente por esta cuestión de lo que le está pasando en la Tierra, ¿no? Y claramente porque me parece que el foco de la película es otro y no es tanto el de la conquista, no es la conquista de Pandora, sino la obtención de este material, donde está incluida un poco la conquista. Como que siento que la película ya desplaza ese conflicto y termina siendo casi secundario, ¿no? Sí, claro. Porque se menciona durante un par de veces, me parece, en la película, como diciendo, bueno, y los humanos volvieron y están acá y siguen peleando a veces cada tanto con los Navi. Pero casi como que no importa, ¿no? De hecho, uno sabe que hay como ciudades humanas, que es donde, bueno, por ejemplo, después caen con sí, casi como este Capitán Ahab, ¿no? Inglés, cazaballenas y demás. Que esos son Pero una empresa no. privada incluso. Claro, ni siquiera es como parte de la campaña de militarización de la primera película. Exactamente, no están ni embanderados políticamente con Sí, los humanos. claro. Son una empresa privada que caza esa ballena para sacarle el líquido para después venderlo en la tierra. Por Que eso- pasa mucho en Cameron, eso de grupos de trabajadores que terminan en una situación de
sagrada, por así decirlo, porque lo llevó ahí su trabajo. Pasa en The Abyss, viste que en The Abyss bajan todos porque les ofrecen el doble del sueldo. Sí. En The Abyss le dicen, hay más guita. Si es tipo, si trabajas el feriado te pagamos doble. Sí, y sí. ahí van, y ahí se meten en la boca del lobo. Es medio lo que pasa generalmente en Cameron eso. Y bueno, Skynet es como Claro. es como el origen de todo eso. Y ya en la 2 está bueno cuando Skynet como que no... Como vieron que Skynet no es Skynet y se encuentran con el creador, ¿no? De la tecnología, que es Sí, que es un... sí, el negro, sí. Sí, sí. El afroamericano. Sí, sí. Como que... No, pero es un operario. O sea, Sí, ni- sí, o sea, es un tipo que como si yo mañana inventase un chicle nuevo Claro. y después ese chicle se transformase en una bomba Exacto, atómica. exacto. Pero no, me parece que ya, incluso fuera de la película y hablando con las otras películas de Cameron, ya casi como que ni hace falta como identificar al enemigo o presentarlo de, bueno, esto es Skynet. Es como que en esta película me parece que llegan y dicen, y está esta empresa privada acá, ¿no? Como que el enemigo está identificado ya y no hace falta decir, bueno, miren que el enemigo es esto porque, no porque en Terminator lo dijesen explícitamente, pero más por una cuestión como ya de la construcción simbólica de los mundos. Es raro igual, viste, cuando a Cameron lo quieren encasillar en el lugar de, bueno, es el que habla de la tecnología como una amenaza o de las máquinas como una amenaza. Como si la ciencia ficción de Cameron se reduciría a un día nuestra tostadora nos va a matar. Sí, como si los antagonistas del otro lado nos hacen máquinas. Claro. Como algo Claro. también que se decía de Avatar 2 es, bueno, como es tan New Age y tan como espiritual en un mal sentido de la palabra, es anticiencia, ¿no? Porque Claro. viste que los militares son científicos. Y Grace en la 1 construyó todo Pandora porque es una científica. Obvio, sí, sí. O la misión de Abyss. ¿Ella qué es? Es la mejor. Sí. ¿Cómo se dice? Bueno, lo contrario del. Es raro porque en la historia del cine siempre, desde Van Helsing, que es el Claro. médico Claro. que a su vez es cura, nunca se habla sí del cientificismo, si se Exacto. quiere, o de que la gente que quiere ubicar a la ciencia en el lugar de lo sagrado. Eso sí se puede hablar de que Cameron lo señala, Sí, claro. pero nunca, o depende, pero generalmente el cine como un todo no se opone a la ciencia, no es una idea, no es una clase de yoga, lejos está de serlo. De hecho, Grace me hace pensar. Siento que Grace, en la 2, al menos, ¿no? Por el estado en el que se encuentra su personaje, ¿no? Que es como un estado que está. Ya casi diría como medio en el cielo. O Sí. está en un cielo. Está Eh. conectada con Ewa. Claro. Claro, está conectado con la. No sé si decirle madre tierra, porque me van a decir New Age, pero. Con el árbol El sagrado. árbol sagrado que es el dios de Pandora. Exacto. Me hace pensar mucho en Jodie Foster en el final de Contact, ¿no? Pero como una Jodie Foster que ya logró como quedarse en esa playa, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. ¿No? Del final de Contact. Y está como medio entre esos dos mundos. Por eso es una boludez, porque perdón, le habla tanto a los científicos, ¿no? A los humanos, porque hay como hay como varios. Pero vieron que están esos dos científicos que son como los dos científicos humanos, que es el flaquito y Se el... quedaron. Lo que se queda, el flaquito Sí. y el que es más Sí. gordito. Pero le habla tanto a ellos como también le habla a su hija cuando su hija toca el árbol o se conecta con la naturaleza de distintas maneras. De hecho hay algo que está, creo que no estoy errado en lo que voy a decir, que parece medio anécdota, pero creo que tiene mucho que ver, que es que Sigourney Weaver hace la voz Hace de Kiri. hace Sí. de la Sí. hija. Hace también. de ella, creo. O sea, hace inclusive de ella. la Sí, actúa. motion capture y todo Sí, o eso. sea, hace todo ella. Sí. Lo cual me parece ya como el fundamental para entender a su personaje dentro de este punto de conexión entre la ciencia y si quiere lo sagrado y demás. Después con lo que decían de la tecnología, no sé, me parece que a mí ya me parece una boludez decir que Cameron es anti-tecnología. A lo sumo lo que es Cameron es resignificación de la tecnología, Claro, claro. que es un poco lo que hablamos siempre del cine, de Griffith Aparte y de demás. su cine mismo. O sea, él es Inventor, reconocido él es inventor, por...
los inventos tecnológicos para hacer cine. Y muchas veces inclusive se lo señala eso, tipo, hace una película contra la tecnología, pero la filma toda con cosas. Pero bueno, está bien, igual eso queda... Es como el enviado de un iPhone, ¿no? Claro. Hay gente que sí, que parece como si fuese Steve Jobs. Sí. No, pero lo que iba a decir es que me parece una boludez primero entender a la tecnología como... bueno, la tecnología es tipo lo mecánico, es decir, lo que hace el humano a partir de, no sé, los 60, qué sé yo, como viste las computadoras y demás. Y no entender también a la tecnología como mismo lo que hacen los Navi visto desde un costado más, si se quiere, religioso o sagrado, ¿no? Al fin y al cabo me parece que no hay mucha diferencia entre, qué sé yo, aprender a nadar en esos animalitos que hacen ahí cuando están en la aldea de agua, a saber conducir, qué sé yo, haber creado científicamente como esas ranas raras que los operarios que van como abajo del agua buceando. Yo creo que no la definición, pero la postura del cine de Cameron sobre la tecnología es Terminator 2, que es John Connor enseñándole, entre comillas, al Terminator, no sé cómo decirlo, pero principio del concepto de lo bueno y lo malo, lo que está bien y por qué no se mata, valores que tienen que ver con cosas tradicionales, o sea, imprimirle alma y espíritu a ese Terminator o a esa máquina. Sí, aparte de tecnología es quizá la representación más en lo que es la trama, pero en realidad la lucha es mecanicismo, que no es solo tecnología, digo, claro. Es una vida mecánica, es una mente mecánica, es que es lo que es la humanidad en el mundo de Avatar. Claro. Avatar. Son personas tan mecanicistas que en la 2 ya son máquinas, porque se transforman de eso para ir a matarlos, o sea, no es... Claro. ¿Qué es lo que pasa con Dark Fate también? Que Grace, que se llama igual que Grace de Avatar, es un humano con un sistemita operativo, es una especie de humano, sí, pero sigue siendo un humano. Sí, o sea, biomecánico. Es como el proceso inverso de aquel primer Terminator. Este es un humano que llega un momento que se tiene que mecanizar justamente para combatir entre propios y ajenos. Siento que la línea está corrida ya en Avatar 2 y en Dark Fate, como que no se puede encasillar a nadie en un mismo sector, si se quiere. Es difícil ya, porque inclusive el final yéndonos al final, pero el final del Quaritch, sí, con el hijo que lo salva y después él salvando al hijo, y ahí hay una muestra también de humanidad dentro de lo que es el propio Avatar, que se supone que él negaba tener que ver con su forma de humano. Entonces siempre deja eso a Cameron, ¿no? Siempre deja como que la máquina termina teniendo aspectos humanos y el humano termina mecanizándose, pero llega un momento donde se entremezcla todo y me parece a mí que lo que atraviesa a todos es justamente eso sagrado, eso intangible. Sí, también como que con esto que hablábamos antes de los outsiders, ¿no? De todos los outsiders que tiene la película, de la gente que está fuera del lugar, medio que te está diciendo de que no es que no hay un outsider, o quizás ni siquiera existe el término outsider, y se empieza a pensar más como en un todo, me parece, ¿no? Como bueno, los Navi ya no van a ser nunca más los Navi originarios, van a estar estos, que son como la mezcla entre el Navi, el Avatar, el humano, van a estar el general, ¿no? Y bueno, lo que ya mencionaba antes. Y justamente el pibe Spider, que no me acuerdo el nombre de humano. De humano, pero bueno, es Spider. No, sí, Spider. Sea, en la película es Spider. Miles, tenés razón, Miles. Es como la contradicción de la película, es él. Sí, en realidad. Y es lo que plantea la ambigüedad, me parece. Claro, es la noción que es jesuítica, que es nunca es tarde para la salvación. Claro. O sea, incluso el avatar de Quaritch podría ser el camino, si quiere. Que bueno, es un poco eso que decían de que
de que se corre un poco el hecho de los humanos invadiendo Pandora y pasa por otro lado, justamente pasa por el camino del agua, ¿no? O sea, tiene más que ver con estos dos caminos y sobre todo con uno en relación a los Na'vi que la vida propia de los humanos o el problema que tienen los humanos es que no tienen tierra. Eso es como que se dice y después a la película no le importa. De hecho, me parece que justamente el enfoque con el agua es... yo no recuerdo si en la 1 ya había cosas con el agua. O sea, yo entiendo que era todo bosque la 1. Sí, no había. No, Casi que la 2 es como medio Cameron diciendo, bueno, vamos al agua, ¿no? Que es lo suyo también, digo, por Titanic, bueno. No, él es lo suyo el agua. O sea, Sí. está claro que él le gusta Que en otra vida haría piscinas. el misterio del universo que muchos directores encuentran en el espacio, él lo encuentra en la profundidad del océano. Es Sí. así. Sí, y también por eso me parece que la película rápidamente se desvía del bosque. De hecho, como que, no sé si les pasó a ustedes, pero como cuando arranca la película y pasa muy poco tiempo del bosque, se mudan y demás, y algo muy interesante que hace es todo lo que en la 1 importó de Jake Sully queriendo integrarse, siendo humano, a la aldea de los Na'vi, convertirse en... Torok Maktu, ¿no? Eso, Torok Maktu, no me salía ni en pedo a mí el nombre. Como que ya a la media hora el tipo dice, bueno, sáquenme la corona, lo dejamos a este. Como que más allá de que la película lo esté diciendo como la importancia va a pasar por acá, también es para los personajes. Creo que todo el camino del agua, de los personajes, es un poco también darse cuenta de que quizás no es tan importante todo lo que pasó en la 1 y que los valores se van a encontrar en otro lado. Sí, también sirve para introducir el principio que después va a ser el final justamente, que es el nacimiento de Netella, porque él nace en el bosque, lo presentan y ahí bueno, es como un recorrido de toda su... Ahora ya es grande Netella, entonces, pero creo que lo fundamental de ese principio es como que nazca él, porque después vuelven Sí. a esa escena. Claro. O sea, Claro. ellos lo van a visitar en Ewa, que es como la memoria, por así decirlo, y lo van a visitar a esa primera escena, que es la escena del principio de la película. Sí, que es el bautismo, ¿no? Claro. O sea, si quieren hablamos un poco de los personajes, ¿no? Y justo lo mencionabas a Netella, está bueno esto de que yo pensé mucho en El Padrino, la verdad, con la película por el tema de los hijos, ya lo mencionamos acá, pero pensando en Sony, ¿no? Porque Sony es el primogénito, ¿no? Sí, en El Sí. Padrino. Distintos humores, porque el humor de Sony acá lo tiene... Lo- claro, Que es, claro, que el mandado, que es el Michael. que... Claro. Pero, claro, no, a mí me pasaba con Netella de que cuando vos... Netella, ¿no? Estoy diciendo bien. Creo el que sí. muere. Sí. 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 Con Sony, al menos en El Padrino, había como cierta... Vos sabías quién era Sony. Como, bueno, Sony es como el alocado y no va a llegar a ser el padrino. Si por había tal uno motivo. que se iba a morir, era Sonia, eso decís. Exactamente. O sea, es- Pero acá me parece que no está tan marcado. Acá siento que deliberadamente tiene muy pocas escenas él. Hay momentos donde casi que parece que no existe. O sea, a lo mí que también me siento- llamó la atención. O sea, y Lo- tengo la pregunta de por qué él. O sea, ¿por qué el sacrificio pasa por él? yo siento que para un poco hablar del padrino, no sé si el objetivo de Cameron era hablar del padrino, pero evidentemente hizo medio el padrino con bonitos azules. La disposición de la familia es muy La similar. persona de familia es muy similar. Yo siento al menos que es deliberada por el motivo de decir, bueno, tampoco voy a pasar tanto tiempo mostrándolo, como ya es evidente que es innecesario, entre comillas, el personaje, como que el personaje es un fin, es un medio para llegar a ese fin. ¿Qué es lo que siempre le repiten a él durante la película? ¿No? Porque eso sí tiene de colgado, me parece él. Lo que le repiten todo el tiempo es ¿dónde estabas vos cuando pasó tu hermano se fue a boludear en el agua? Y todo el tiempo le están cagando a pedos a él. Y él, incluso Cameron, como que no le da voz a él, no le dice. Él, el personaje, no responde como, no, bueno. Como que siempre se come la cagada a pedos y se queda tipo como medio callado o le dice al hermano, no boludees. Bueno, él empieza cobrando por su hermano, por decirlo de alguna manera. Tienen ahí un problema y él se hace cargo y se lleva la marca del reto del padre. Sí, y es lo que el va a ataque del tren, decís, ¿no? Sí, el ataque del tren.
Y bueno, lo que va a terminar pasando al final también, que él va a cobrar un poquito más, pero por su hermano también. Sí, yo también pensé en El Padrino. Lo que pasa que acá también está la presencia de Grace con una... Nectiri, ¿no? Tiene No, más... Kiri. Muy fuerte la presencia de ese personaje. Y la conexión que tiene... Es como que la conexión real pasa por ella. Que me parece que a diferencia del Padrino y de tantas películas hay un doble rito de iniciación con dos personajes distintos. Acá hay como dos Michael si se quiere, porque por eso justamente me parece que toda la película es un gran montaje paralelo que cierra con un montaje paralelo, ¿no? Todo esto de las dos patas de la familia, que al fin y al cabo son el padre y la madre. Que bueno, en El Padrino, viste, el tema de la mujer y eso estaba más por el lado de Diane Keaton y demás, y no tenía como tanto, no quiero decir peso porque sí tiene peso, pero la película no trataba sobre ella. En cambio acá me parece que sí, y por eso bueno, ese montaje paralelo del final. Es que acá ella es la... En Cameron siempre pasa, ¿no? Medio que está siempre la Virgen María y la Gracia. Acá ella es la hija de la Gracia, como Que no tiene padre. John Connor, que era el hijo no de se sabe quién es Coso, el padre, pero... y no se sabe quién es el padre, igual que en John Connor, que el padre era un X, un random que se había aparecido en la vida de Sarah Connor, que De había hecho, mandado. el padre en Terminator es como una contradicción. Claro. Por este juego de, pero ¿cómo es el padre? Sí. Sí, todo así. Sí, Y- de hecho el personaje de Kiri le pasa lo mismo que al personaje de ella, que no me acuerdo el nombre, en The Abyss. Que bajan, ven, Claro, vuelven y mueren. Mueren. Ella convulsiona a Kiri, convulsiona en el agua y le ayudan las mujeres. Porque Sí. también eso es algo que primero lo quieren ayudar con los médicos, digamos que son los humanos que se quedan ahí, estos dos que vos nos contabas. sí. Sí. Y no pueden, entonces dicen no, es algo físico, ¿no? Como, bueno, justamente una convulsión, una epilepsia. Y las que se dan cuenta son las mujeres que dicen no. Y ella se despierta y llora, que es lo mismo que hace la chica de Abyss. Y bueno, es este personaje femenino que es el primero que ve y que no le creen, viste, que ella le dice al padre, Sí. me vas a pensar que estoy loca, pero Igual que en The Abyss también, que ve y le dice que lo que vio, la nave, que no era una nave. claro. Después, ¿qué otros hermanos están? Bueno, obviamente está Locke, pero lo vamos a dejar un poco para el final. Después está la hermana chiquitita, Sí, Tuk. Tuk. Quizás siento la que más va a beneficiarse de... Supongo que van a pasar un par de años, ¿no? en la nueva, pero qué sé yo, se puede pensar también como en El Padrino 3, ¿viste? Los hijos de Sofía Coppola, en fin. Pero bueno, me parece que claramente la película... Entonces son 5 hermanos. No son... Con Spider son 5. ¿Quién es el cuarto? Tenés a Tuk, a Kiri, a Neteyam y a Loak. Y el quinto que es el adoptivo, Claro, que es Spider. ok. Listo, ya entendí. Porque me pierdo con los monitos. Que Spider tiene su momento de decisión, porque él salva al padre real y uno esperaría que, bueno, quizás ahí ya tomó la decisión de ser el hijo de quien es el hijo, pero vuelve con su familia real, que es su familia adoptiva. Yo en un momento con Spider me preocupé entre comillas Sí. al principio pensando como en la cosa fácil de Anakin, ¿no? Claro. Como, Es que parecía, sí. Spider va a ir, se va a traicionar, va a ir a una academia a matar a los Jedi chiquititos, ¿no? No, es que medio que su pregunta es, ¿se puede dejar de ser lo que se es? Y medio que la respuesta es que sí y no, porque en la decisión de salvar a Quaritch está eso de decir, bueno, hay una cuestión ineludible de que mi papá es mi papá, pero a la vez él toma la decisión, supongo que después se volverá a abordar ese tema, obviamente. Pero está bueno porque la pregunta de eso de querer dejar de ser algo, creo que la pregunta de él en realidad es ¿qué soy? Claro, O sea, ¿cuál es el punto de partida de él, no? O sea, para él.
es haberse criado con humanos y después pasar a ser uno más de los Na'vi, o haberse, no criado, haber nacido con los humanos y después pasar a ser criado por los Na'vi, o el punto de partida es, bueno, yo soy un Na'vi pero soy diferente, pero en realidad soy un humano, como que, por eso si se quiere la dualidad que tiene con los dos pueblos, no, especies, no termina de definir muy bien cuál es su punto de partida. Y al no saber cuál es su punto de partida, me parece que ahí está la ambigüedad. Es raro porque uno podría decir, bueno, si la película toma una decisión en relación a los cánones de actualidad, el personaje de Spider va a decidir lo que es. Y bueno, yo, aunque soy un humano, soy un Na'vi. Que es lo que termina pasando, porque él se termina yendo con los Na'vi. Pero a la vez, en la decisión de salvar al villano más villano de la película, hay una respuesta de que no se puede esquivar ser lo que se es. Entonces es interesante. Él es humano. Claro. O sea, y entonces, pero en un sentido negativo de la humanidad que representa Avatar, sino él es una persona con misericordia, que es lo que hace humano, que es lo que dicen en Terminator. En Dark Fate, que no me acuerdo qué máquina le pregunta por qué lo salvás y ella dice porque esto nos hace humanos, porque por esto somos humanos. Entonces es como que Sarah Connor le dice. Exacto, entonces él es un humano que se crió con los Na'vi, entonces tiene todo lo de un humano que no se crió en la humanidad mecánica. Claro. De hecho, el personaje del comandante arranca siendo como un receptáculo, como que no... Es como mejor dicho, ¿no? Una carta blanca. Claro. Porque lo que hacen con esos soldados es como transferir los recuerdos. Ahora es un envase, bueno, es un avatar justamente, ¿no? Pero es un envase en el sentido de no es nadie sin primero los recuerdos de y eso es muy la máquina de Terminator. ¿Qué es un Terminator? Por ejemplo en la 2, cuando está esa, no sé si la mejor escena de la película para mí, que es la del chip, ¿no? Cuando le sacan el chip y eso. Ese mismo es el corte de director. En el corte de director, sí, la yo que no vi sabía yo no está. que... O sea, la he visto de las dos maneras. La última que me compré no está y justo estaba esperando esa parte. Que es la diferencia entre Sarah Connor y John Connor. Que Sarah lo quiere matar al Terminator. Claro. Y John es el que entiende que no hay que matarlo. Bueno, acá también digo, toda esta película Avatar 2 me parece es eso. Como bueno, no... Hay muchas instancias, no solo con el coronel, que quizás es lo más fácilmente visible, sino con otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la postura que tiene durante toda la película la esposa del líder de la tribu del agua, no me acuerdo yo. Pero sí. Ella tiene como una postura bastante similar, incluso la de Neytiri, ¿no? De bueno, es matarlo. O sea, no queda otra que matarlo, no queda otra que matar a la ballena esta que en su momento... mató a los sí, que dicen que no, que mató como a dos y supuestamente como que no, en todos los casos de la película, para cada uno de esos pequeños grupos que armó la propia película, hay como alguien que es Sarah Connor diciendo bueno, no queda otra, hay que matarlo al Terminator. Claro. Y lo que está bueno de acá es que llega un punto donde Jake Sully y Neytiri, que vendrían a ser como los dos más maduros, ¿no? Que tienen cierta ya conocimiento de la vida en general, no lo pueden terminar de ver con el coronel. O sea, el coronel es matarlo sí o sí. Incluso Jake, que no es tan reactivo como Neytiri, llega a un punto del final que es bueno, lo mato. De hecho, ahí creo que está como uno de los errores, ¿no? de Jake, por el cual también pienso que la 3 ya él, no quiero jugar esa boludez de ¿quién se muere en la 3? Pero me da la sensación de que Jake no le queda mucho, quizá no le queda mucho tiempo de vida, porque ya en el final de la 2 como que no termina de entender bien qué es lo que hay que hacer. De hecho él casi se muere y casi mata a su mujer porque el tipo, Ulrich Ulrich, me pierdo con los nombres, lo provocó y él, viste, medio como canchero, se da vuelta y le dice vamos a trompada. Sí. Y ahí está el error. Sí. También pensándolo como una tentación del mal, ¿no? A quedarse en ese barco que se está hundiendo
a cagarse a trompadas. Eso como me parece bastante significativo de que el camino del héroe en la película claramente pasa por el Loak. Claro. Que tengo problemas con los nombres con en los Navi. nombres. Es increíble las escenas, hablando de eso del final, no es ni una nave, no es un barco, pero el bicho ese mecánico hundiéndose es Titanic. Es increíble lo que a uno lo lleva a Titanic y los personajes con el agua hasta la nariz, y de vuelta lo tenés te aparece y no tiene nada que ver una película con la otra. Pero acá de nuevo volvemos a la creación de un mundo. Que dentro de ese mundo haya una lógica interna. Que dentro de la lógica interna se permita hablar de otros valores que no tienen que ver con el cine. Porque como dije antes, yo no creo, y creo que ustedes también lo leyeron, esto de que para mí la película no habla sobre cine. O sea, no habla sobre cine. Toda película habla sobre el cine de manera inherente, pero no creo... Creo que Cameron es un director más... como más grande. O sea, decir que habla sobre el cine como industria es reducirlo, me parece. Habla más sobre qué es el mundo, qué son las tradiciones, qué lugar tienen Dios en la vida de las personas. Si vos querés hacerlo cada vez más chico, va a terminar hablando, porque lo que es el cine para una persona no lo es para Cameron, ¿no? Se va a terminar oponiendo. Pero es una película como lo es técnicamente, megalómana y a gran escala. Me parece que también en su visión simbólica y en lo que quiere contar. Es grande la película. Y en esa enormitud entra todo. Pero para mí toma el riesgo de ser una película que habla de qué es la vida, por ejemplo, ¿entendés? Que es como una gran pregunta gigante. Es como un gran ¿qué es esto? No es una película de barrial. Es como El Padrino también, que El Padrino termina siendo vos ves El Padrino 3 y Roma, el Papa, o sea, ya estás hablando de un nivel de amplitud que no lo tiene El Lobo de Wall Street, por ejemplo. Una película chica, una película... No, es una película gigante. Pero también pasa que creo que El Padrino al menos sigue en la calle. O sea, Sí, acá es como medio... no, por eso dije 3, tipo ya Roma, viste Claro, que claro, El sí, Padrino sí, arranca razón. en Nueva York y después termina, es como que cada vez se va ampliando más, y Las Vegas, y El Padrino 3 ya matamos al Papa, porque el Papa ahí... Sí, claro, o sea, vos lo que decís es que casi que esta película ya es El Padrino 1, 2 y 3 todo al mismo tiempo. Como Está todo nos ocurriendo al fuimos del mismo tiempo. planeta Tierra. Sí. Sí, pero siento que como justamente en malas manos es muy fácil que se te vaya todo el carajo. Y es muy difícil ordenar algo tan grande, tan abstracto. Te diría imposible, debe ser, ¿no? Vos ves los sets de filmación de Avatar y es imposible. O sea, decir cómo quedó eso, pero no solo técnicamente, cómo se filma algo que no sabe cómo está quedando, qué quiere decir. No, parece algo de un genio. Ustedes, les hago una pregunta ya hablando de lo técnico, porque yo personalmente no lo puedo asociar a algo más allá de lo técnico, que es el tema de los frames por segundo. En la película está filmada como en... Más frames en vez de 24. Claro, vieron que, bueno, no sé por qué poner esta en 3D, pero viste que está como fluida. Sí. Como cuando te dicen en Tom Cruise y Christopher McQuarrie que desactives el motion smoothing de la tele porque se ve mal, no se filmó así. No sé si ustedes, quizás ahora me dicen que no y pasamos a otro tema, como vieron algo en eso, como diciendo, ¿por qué decide como filmarlo de esa manera? A mí es algo que personalmente, no sé si va tanto en contra de la película, sino más una cuestión subjetiva mía, me cuesta como apreciar, si se quiere, más eso que el formato como original, clásico de las películas. Pero a mí me llamó la atención que haya decidido, porque en la 1 no fue así, creo. No. Acá haya decidido filmarlo medio como videojuego. Te iba a decir, generalmente en los videojuegos se valora tener más frames por segundo, ¿viste? Claro. No, andás a ver. Quizá tenga que ver con que se filmó casi toda la película bajo el agua. Claro, en un lugar, ¿viste? Sí, bueno, Bueno, abajo del agua
se ralentizaría todo. O sea, pensando en una justificación narrativa de por qué querés tener más frame por segundo. Además de que se ve más fluido algo que tiene más frame por segundo. O sea, realmente es... No se puede decir que se aprecia más, porque el cine es 24 frames por segundo, pero si vos buscás que la gente entienda bien, la película es increíble, no se puede creerla, cuando cazan la ballena, boludo, no se puede estar tan bien filmado, algo así. Cuando cazan la primera ballena, para que después vos tomes noción de lo que está pasando cuando quieren cazar a la ballena, que le falta una mano, boludo, no se puede entender tanto todo, es increíble, pero increíble que vos entiendas que primero tiran unas bombas adelante de la ballena para que se asuste, después le clavan abajo del ala unos globos para que la ballena... Y todo se entiende de manera tan natural, como parece que fuese fácil realmente hacerle entender a la gente de manera visual todo lo que está pasando. Y es... Después ve Dark Fate, por ejemplo, que él la escribe y no la dirige, y te dan una gana de que Cameron dirija la escena de acción, porque es un abismo de diferencia de Terminator 2 a Dark Fate, cómo están dirigidas las escenas de acción. El director de Deadpool, el de Dark Fate. Claro. No, sí, aparte, digo, es algo que ya se repitió muchas veces, pero yo cuando veo Avatar, también la 1, ¿no? Pero en esta que estamos hablando ahora, como yo pienso que Pandora existe, de verdad. Sí. Es como que, digo, yo me como que existe un planeta así, o sea, que hay ballenas. Terminó la película de cine y una señora le dijo a Romy, que la tenía al lado, qué lindo sería quedarse un rato más ahí, ¿no? Le dijo, te juro por Dios. Y Romy le dijo, sí. Y es cierto, boludo, es terrible, ¿no? Sí. Porque después salís a calle corriente, ¿no? Sí. Ahí va, medio de gato. Hablando un poco, digamos, de... Justo estábamos mencionando el aspecto técnico, ¿no? La creación de un mundo distinto y demás. Se habló mucho de la película y amerita hablarlo acá. Todo este tema, ¿no? De la manera que tiene de ver la espiritualidad y la religión. Vos, Midi, habías comentado algo partiendo desde el tema del rosario, ¿no? El rosario, que en realidad acá es como una... No se dice rosario, sino que es como un cuenta... Un cordón musical. Sí. Bueno, lo que decíamos de que empieza como termina, de que empieza con el nacimiento de Neteyam y termina con su muerte, que es como volver al principio, que es un poco lo que es el camino del agua, ¿no? O sea, es un poco esa noción de lo circular. Porque... digamos, la humanidad tiene como un camino más lineal, justamente, y lo que quiere negar es que esa linealidad termina. O sea, lo que quiere borrar es el límite, justamente, ¿no? Esta idea mecánica o antisagrada de borrar el límite o borrar o negar el fin. Y sin embargo, la lógica Na'vi, como está planteada, viven en un tiempo pareciera circular. Por eso también empieza con un nacimiento y termina con la muerte de esa persona. Aparte se habla de que no empieza ni termina en un lugar, ¿viste? Exacto, dice no tiene principio ni fin. Y cuando nace Neteyam, la escena que vemos es a Neytiri cantando una canción que justamente es re linda. En realidad no es una canción, es un mantra, es un rezo. Sí. Que agradece a Ewa por el nacimiento de Neteyam, es lo que dice la canción. Y está con un cordón musical, casi como haciendo un rezo con un rosario que se reza. Hay una forma de rezar el rosario que tiene que ver con las bolitas. Y acá está haciendo lo mismo. Y dentro de esa lógica, Na'vi, que es un tiempo circular donde nada empieza ni termina, ni siquiera una vida, que es lo que no entienden la humanidad o lo que no quiere afrontar. Dentro de esa lógica es una lógica tradicional, no es algo que inventó Cameron. O sea, Cameron está diciendo que este universo vive con una lógica tradicional que se cree o se dice a lo largo de un millón de tradiciones, sobre todo el hinduismo, que todo en la vida, o sea, todas las cosas vivas actúan o coexisten por una ley de reciprocidad que tiene que ver con, bueno, que cada acto o cada influencia de las cosas repercute en otro. Y por eso no tiene principio ni fin.
Y se dice que esas influencias están separadas por una ley de octavas. O sea, a lo humano de las influencias planetarias lo separan una octava. Que bueno, para cualquier persona que sepa, el simbolismo musical de la octava es las notas, do, re, mi, ¿no? Y después lo mismo, pero a la inversa, volviendo al do. O sea, al mismo principio. Empieza y termina en do. Claro. Para un lado y después para el otro. Y bueno, por eso empieza ella cantando una canción, o bueno, una simbología musical que va a hablar de la reciprocidad y que va a hablar de una vida y de una muerte. De un personaje que nace y a la vez lo está despidiendo. Porque después ella aparece despidiéndolo, pero es la misma escena. O sea, ella vuelve a usar ese cordón musical, entendemos que para despedirlo, pero es la misma escena que la primera. Es como si cuando él nació, Ya ella estaba. lo despidió, claro. Y bueno, y ese es un paradigma tradicional que claramente Cameron conoce muchísimo de tradiciones, y lo que está planteando es que este pueblo vive como se vivía en las sociedades tradicionales. Me parece, también siento que hay algo como en ese cordón, el cordón no, pero como en esas cuentas Sí. musicales, que es lo que tratan de justamente de replicar los humanos con esta nueva como descargar la memoria y recuerdos de una máquina para depositarlos en otro como así receptáculo y que esa persona continúe viviendo ahí, pero claramente ahí hay como la diferencia está en que no es un rito. O sea, en el caso de la humanidad, en el caso de eso, lo está intentando de una manera mecánica y casi saltándose el paso más importante, que es la cuestión de lo sagrado. Porque lo quieren construir. O sea, la idea de esto es que no es algo que uno elige, justamente. Claro. Claro. O sea, Sí, Y el humano siempre quiere que empiece todo y termine en él. O sea, que Y el control. la decisión, el control La noción sobre del algo justamente incontrolable. claro. Bueno, eso también pasa en Abyss. Cuando quieren dispararle al monstruo, bueno, ellos dicen que es un monstruo, primero dicen que es una nave rusa. Después cuando ya no pueden decir que es una nave rusa porque vieron que es algo no humano, dicen, bueno, pero nosotros tenemos el control. Claro. Entonces hay que... Que es lo mismo que dice el que caza a la ballena. Claro. Que dice, yo tengo el arpón. Es como esa, que bueno, también es algo de Minority Report, ¿no? Pensando en Spielberg. Como esa idea de querer inventar el control porque no puedes aceptar que no tenés control sobre Claro. las cosas. Claro, no puedes aceptar que maten gente Claro, o que muera gente. claro. Pero me parece que si se quiere, con el tema de los Navi, ¿no? Que los Navi como que tienen esta vida circular, este ciclo como vital circular. Me parece también que la diferencia con los humanos es que, o sea, hay una desaparición física del cuerpo de la persona. En el caso de Netella, como bueno, pasa a ser uno con la madre. Ahora en el plano físico deja de existir. En cambio lo que quiere el humano es no, que esa circularidad también implique seguir viviendo en un cuerpo que ya Porque puede solo ser ajeno. entienden la materia. Claro. Entonces no conciben la idea de que algo vive si no es un cuerpo. Exactamente. Y bueno, justamente también me parece con el caso de Que eso, Netella, por otra parte, entrando a lo que estábamos hablando después, es algo muy poco New Age. O sea, todo lo New Age te va a decir justamente... que vamos a reencarnar claro, en que no un se cerdo. termina nunca, que el control lo tenés vos, que vos podés decidir, que vos sos el dueño de tu destino y tus acciones. O sea, nunca algo New Age va a tener el punto de vista, che, mirá, no te puedo responder esto. Nunca uno va a ir a un lugar y te dice, no, esta no la sé. Al contrario. Sí, y bueno, y alguien, obviamente todas esas cosas New Age no tienen, digo, no pasan ante alguien que sepa mínimo conocimiento tradicional, y el de Cameron no es un mínimo conocimiento tradicional, claramente. Entonces, como pensar que se empezó a dar mensajes New Age, Cameron Sí, sí. es como... Justo él, ese no se lo va a comer. Es como, Claro, me llama la atención aparte que- no hay reencarnación, perdón. Se habla siempre de renacimiento, no hay ningún no se nombra la palabra reencarnación, no se habla de evolución, Claro. que todas esas son palabras New Age que tergiversaron las doctrinas del renacimiento, que lo entendieron literal, cuando es simbólico, bueno. Todo eso no está en Avatar, o sea que no... Que a mí me llama la atención, y recién lo decía Luca, ¿no? Porque, o sea, vos pensás, no él, no digo, vos pensás como la gente que critica esto,
O sea que justo Cameron va a ponerse a hablar ahora de ser New Age y de construir telares de la abundancia. Es como, terrible, porque... O sea, no, es como decir, che, me parece que CMX en la próxima se vuelve blogger. Sí. Es como, no, un blogger de, no sé, de pirámides. Es como, no sé, o sea, me llama la atención que no haya... Yo sé que le estoy pidiendo mucho, ¿no? A los críticos de cine, pero como que no haya un planteo de decir... No creo que Cameron... Me parece que no, ¿no? Que o sea, por otra parte, además, es creer que el hecho de cuidar la naturaleza como si fuese algo sagrado fuese propio de lo New Age. O si para lo tradicional la naturaleza no tuviese ningún valor. O sea algo de... No, esto es de... una ala progresista, si querés. Como... Bueno, eso es interesante del camino que hace Quaritch, ¿no? Porque justamente lo que hizo el New Age, que no es algo nuevo, porque también parece que o se habla de lo New Age desde, no sé, desde los 2000, y la verdad que es algo que viene desde principios del siglo XX, claro, cuando todas esas escuelas espiritistas o demás tergiversaron los mensajes tradicionales. Y digo, ya hay un libro de un filósofo moderno que se llama Bergson, que escribió las energías espirituales, que es de 1910, y escribió La evolución creadora, que era una mala comprensión, es como una suerte de lo que la gente cree que es Avatar, ¿no? claro. Y 1910, o sea, principios del siglo XX, y era una mala lectura de ellos, en realidad una tergiversación de lo que eran las doctrinas tradicionales, ¿no? O el hinduismo. Entonces ya es principio del siglo XX que viene todo esto, y ahora con el internet y todo, como se hizo mucho más viral. Pero estuvo siempre, y lo que tienen, o sea, lo que hacen es que invierten. O sea, toman y reformulan, o toman y interpretan. El naturalismo. O sea, el naturalismo tomó lo que las tradiciones creían por las conexiones de una tierra y dijo que había que ser vegetariano, qué sé yo. Claro. Esas cosas. Y bueno, es un poco lo que hace Quaritch, ¿no? Como, bueno, esta noción también de que el diablo imita, ¿no? Eso te iba a decir, justamente en términos tradicionales es muy propio de que el mal imita, no crea nunca. Exacto, que también es algo que está en Terminator 2. Claro. Que si vos destruís, pues no puedes crear. Que lo tiene el mal, en Dark Fate también, claro. Está constantemente eso de que copia, te toca y te copia la ropa, te copia y se convierte en un auto. Exacto. De hecho, digo, pensándolo, para mí la escena más graciosa de Terminator es cuando cuando está hablando el psicólogo como 10 minutos y después sale de la comisaría y al mismo tiempo le abre la puerta a Terminator que entra a refutar todo lo que acaba de decir el chabón. Como Sí, claro. Permiso, sale el psicólogo de Psycho, ¿no? Pero como que me parece que en ese momento Cameron no estaba como... No creo que el psicólogo ese represente los New Age. Me parece que representa un poco más toda la cuestión psiquiátrica, psicológica que se plantea en Hitchcock, pero digo, el concepto es el mismo, ¿no? Como... claramente... No, eso le abre la puerta. Está en la vereda opuesta, ¿no? De la crítica que le están haciendo. Sí, claro, y eso es visible, digo. No hay... es visible en la película, en la construcción de ese mundo y de esa forma en la que funcionan las cosas. Es que también pensándolo, digo, yo no, la verdad que no conozco tanto como vos, Midi, el tema de las religiones y eso, pero pensándolo, digo, ¿por qué debería ser New Age que Cameron decidió crear un mundo donde lo sagrado está puesto en un árbol? Y el árbol viene a representar como el dios de ese mundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesariamente tiene que pensar que porque es algo de la naturaleza necesariamente está diciendo como... Eso es para mí parte del reduccionismo de que muchas veces pasa, porque Greenpeace, o sea, la gente ve eso y dice un hippie atándose a un árbol, pero no, la culpa no tiene el árbol en última instancia, o sea, esa forma de ver el mundo, que el árbol es sagrado. El árbol es sagrado, el árbol de la vida es un símbolo sagrado histórico, pero bueno, después sobre eso es como que creo que la historia siempre está embarrada, es como lo que decía ella de hay uno que escribe un libro, después viene otro y escribe un libro, y lo que te termina llegando a vos muchas veces es arquetipos, lugares comunes, de que alguien dice no mates a las ballenas y lo que te viene a la cabeza es eso. Sí, también que hay un desconocimiento
de lo original. Claro, nadie conoce paradigmas tradicionales, pero todos sabemos lo que es el naturalismo New Age. Exacto. Entonces uno ve una planta y dice, naturalismo New Age. Claro. Es eso. Bueno, pero con las ballenas, digo, esta boludez que se está diciendo que la película te está diciendo salgan a la ballena, Greenpeace y eso. ¿Por qué necesariamente si aparece una ballena tiene que significar una que ballena. Cameron está diciendo una ballena y está diciendo, che, está mal la casa de ballenas? No, de Porque hecho aparte la inclusión de los Tuluk se llama, ¿no? Tuluk, sí. Tuluk. No, Tulkum. Ok, Tuluk. La inclusión de ellos es nuevamente, si se quiere, así como para los Navi del bosque, lo sagrado estaba y Naya, ¿no? Naya. No, la diosa, ¿cómo se llama? El árbol. Ewa. Perdón. Ewa estaba puesto en el árbol lo sagrado para, más allá de las cuestiones, viste, de la naturaleza y eso, de los mismos animales, pero lo sagrado más importante son las ballenas. Claro. Entonces, ¿por qué, digamos, tiene que pensarse en la ballena como ese reduccionismo que decía Lucas, ¿no? De, bueno, está hablando de Greenpeace. No sé, me llama la atención. Y de hecho esta ballena asesina, como la que hacen a un lado, que es el Payacán, Sí. es una ballena que hace un vínculo con él porque es una ballena que está más allá del horizonte y él va más allá del horizonte, que después es como el instinto asesino que termina con este mecanicismo. Entonces, digo, es un símbolo inmenso que lo que menos es una ballena. O sea, Claro. es como que porque ahí están cazando ballenas, no tiene que ver con que eso, una ballena es una ballena, que eso es ABC del cine, o sea, un libro no es un libro. Es medio difícil de explicar eso. Creo que hoy ayer estaba pensando, porque a fin de cuentas vos podés agarrar cualquier historia y dentro de cualquier historia vas a tener objetos o situaciones que va a depender de cómo use un director una ballena o cómo use un director una cruz para que sea una cosa o la otra. El problema ahí es muchas veces nosotros vemos algo y queremos rápidamente sentarnos en la tranquilidad de, bueno, hay una cruz, esto es tal cosa, bueno, hay una ballena, esto es tal cosa. Sí, claro. Y muchas veces se señala, bueno, pero que entonces cualquier cosa puede ser todo. Si está bien contado, sí, o sea, si vos sabes de dónde lo estás contando y tenés cierto anclaje, sí, pero no, porque también el engaño es que todo puede ser todo, y bueno, para mí en una película el caballo es tal cosa. Es difícil de explicar. Sí, o sea, tiene que estar sostenido en la película. Claro. Parece simple, pero sí, es verdad que... Pero para sostenerlo en la película lo tenés que tener sostenido vos mismo también. Y eso es difícil encontrar. Bueno, eso es lo que hace un artista, seguramente. También pensando, digo, con Terminator y Skynet y demás, digo, todo el tema de que en Terminator está todo regido a partir de lo que diga la máquina central, que es Skynet, un poco que es la perversión, me parece, de lo que termina siendo como este árbol, ¿no? En Avatar, como que siento que es justamente lo inverso de pensar en un organismo como mayor que controla todas las cosas y demás. Y al mismo tiempo no, porque me parece que en Avatar volvemos a este tema de lo chico y lo grande, ¿no? Como toda la película es, por un lado, esta cuestión o este ecosistema como muy complejo con sus distintos animales y... No, perdón. Primero el ecosistema complejo que sería ella, me olvidé el nombre de nuevo. Ewa. Que sería Ewa y cómo vive, cómo ella es una entidad aparte que engloba a las demás, que incluso acá se dice, ¿no? Como en la película con Kiri, que Kiri aprendió o entendió que ella está respirando por su cuenta, más allá de todo el ecosistema que este árbol, que Ewa contenga adentro. Uh-huh. Así que me parece que de nuevo vuelve como esa cuestión de lo pequeño, lo grande. Claramente me parece que Ewa no podría vivir sin todo el ecosistema que está formado dentro de ella. Ahora, al mismo tiempo, todo el ecosistema no podría vivir sin ella. Entonces claro. Son las dos patas al mismo tiempo, y quizás es como el objetivo más grande que la vida, que tiene que llegar el personaje de Kiri, y que evidentemente los otros no entienden. Eso está bueno también con el personaje de ella, me parece, ¿no? Esta cuestión de que los que nosotros pensábamos que eran los más piolas de conocedores de la religión, Neytiri y el papá de ella en la 1, ¿no? Que muere y demás, cómo pensaban ellos que
ellos tenían en cuenta cuál era el eslabón final de toda su existencia. Después llega alguien y dice, no, pará, pero hay como algo más todavía. De hecho, del lado de ella, así como Jake Sully pierde su corona y pierde como si quiere, la capacidad de entender a sus hijos y todo, hay algo muy significativo acá con Neytiri, que es cuando se le rompe el arco. Claro. Como que se le rompe el arco del padre, que es como es ese objeto sagrado también para ella, que venía de una generación anterior. Y ahí está también como el quiebre para que el hijo venga y tome el lugar y llegue como a un estadio superior. Nuevamente volviendo a esto del montaje paralelo del final, papá, mamá, las hijas por un lado, el hijo por el otro. Me parece muy interesante. Pero bueno, volviendo a lo New Age, ¿qué te pasaba vos, Midi, con lo que leías de la New Age y demás? Sí. Me acuerdo que habías escrito algo sobre también como lo espiritual en la película y demás, que es mucho lo que se menciona a veces con la New Age, tipo las constelaciones, los espíritus, las reencarnaciones y demás. Sí, es un poco lo que veníamos diciendo, es la noción, o sea, uno da cuenta de que están diciendo esto es New Age o tiene que ver con una espiritualidad vacía porque no se conocen en realidad esos términos, o sea, se conocen esos términos a partir de que fueron pervertidos. Que tampoco es porque alguien que lo puede llegar a señalar, tampoco tiene la culpa, porque justamente ese es el truco, que se parezca Exacto. a algo que no es. O sea, Exacto. No es que es un boludo el que dice. No, total, y que aparte, bueno, ahí hay que volver como a la fuente, que es la película. Claro. Y ver que no hay ningún personaje, o sea, que es algo que no depende de ellos, que ningún personaje tiene el poder, que son todas cosas que se dicen de lo New Age, ¿viste? Como vos sos, o la teoría evolucionista, que es algo también que se pervirtió mucho de la tradición, que es, esto de que todo está evolucionando todo el tiempo, que es una mala lectura de que todo coexiste o de que todo es recíproco. Entonces uno también puede evolucionar, entonces tenés que llega a los lugares más extremos, ¿no? Como tenés que perdonar a una persona que mató a un hijo tuyo porque no evolucionó. Toda esta noción New Age de evolucionar como ser humano y eso no es tradicional porque no depende de uno y no está en la película. Entonces, creo que lo más fácil, porque obviamente son cosas más complejas o que llevan más tiempo y también es algo que está en Avatar 1 cuando Jake Sully quiere aprender y la madre de Neytiri le dice no puedes llenar una copa llena. Claro. También es muy difícil como aprender todo lo que está lo correcto entre comillas cuando nos criamos nuestra cultura con todo lo incorrecto. Entonces es como que reaprender qué significa la palabra espiritual es como algo muy complejo, pero sí creo que lo que se puede hacer es ver que esas cosas no están en la película y no apurarse también, porque con esto que decíamos al principio de que es una película tan pareciera sencilla en su primera trama, como no apurarse a decir, habla de esto, como verla 2, 3, 4, 5 veces. También esa. De hecho, por ejemplo, es muy probable que la película le llame la atención a alguien que está metido en esas. Sí, para mí es muy probable que a Ivana Nadal le guste Avatar 2, ¿entendés? Pero bueno, es problema de Ivana Nadal, no de Avatar 2. Exacto, bueno, eso es clave, o igual que esta frase del el vulgarizador no vulgariza. Claro. O sea, que una persona entienda mal el concepto, no vuelve a ese concepto. Una crítica también que leí, que este es un tema en todos los textos tradicionales, es como clave, hablan de la mala comprensión de la palabra metafísica. Que es algo que acá en Occidente hicimos uso y abuso de esa palabra. Y había una crítica que decía pura metafísica espiritual, una cosa, como un error de paradigma absolutamente terrible. Y que en un sentido tradicional la metafísica no es otra cosa que el conocimiento universal. O sea, no es otra cosa que eso. Entonces, decir que, no sé, que es una propaganda metafísica es como un oxímoron en la misma dialéctica, no tiene... Entonces, nada, uno ahí, cuando lee esas reseñas, que como decías vos, no es culpa de uno ve cómo usan las palabras y dice, claro, esta persona no... Claro. Está en lo New Age, o sea, ve New Age porque es New Age. Claro. Eso es una pena, pero bueno, qué sé yo. Creo que también es algo que si uno pone voluntad se puede salir, qué sé yo. Algo muy lindo del final de la película con respecto a esto de las como del conocimiento obtenido, que es el tema de los ojos. Ahora me puedes corregir, Midi, pero yo veía el otro día, espero no equivocarme,
que Avatar 1 cierra con un solo ojo. El último plano creo que es como el... Creo que es cuando abre los ojos. Jade, ¿puede ser? Sí, o sea, pero es... No, o sea, es similar los dos finales, los dos últimos planos finales, pero en uno muestran solo un ojo y acá muestran dos. Mira. Creo, Uno en Avatar 1, dos en Avatar 2. Exactamente. Lo voy a... Si querés chequear. Yo tengo, la vi hace un tiempo, pero tengo el recuerdo de que la 1 termina con los dos ojos abiertos de Jade Sully. Despertando. Claro, en Avatar. Vamos a chequearlo. Por ahí era 1. A ver. I see you es la última frase de la película, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que sí, que además es medio para el espectador también, te termina mirando. Claro, es cuando el plano final, sí, son los ojos de Jake Sully cuando despierta Claro, son de dos, la sí. conexión con Vera Claro. a Netella. Ahí. Pero, bueno, sí, son dos. Pero en la... Digo, es interesante volviendo a lo que hablábamos antes de la 1 y como de olvidar quizás el conocimiento aprendido, como que vuelve a ser otro despertar más, como otro aprendizaje. Y medio O sea, que él deja- no renuncia, porque medio que es lo que tiene que hacer cuando deja de ser Toruk Maktu, empieza de cero. De hecho, él vuelve a tener que aprender a cabalgar al pez. Sí, sí. Es como empieza todo de nuevo. Es Que eso que- está bien, está bueno, porque muchas veces uno cree que inclusive cierra las lecturas a algo bueno. Jake Sully es el Salvador, Jake Sully es el Mesías, listo, Jake Sully es Jesucristo, no puede volver a ser un tipo. Y entender que es algo, que el mitologema es algo que se mueve, que Jake Sully y eso no quiere decir que esté contradiciendo lo anterior, sino que se va transformando. Es la noción del camino del agua. Claro. No tiene principio, no tiene fin. O sea, es lo mismo. Y es un poco adaptarse también a que como a lo grupal ya, que no es, o sea, está bien que él se despierta y termina con un primer plano en su cara, pero también hay que pensar como en lo que está fuera de campo, que es como toda la familia está reunida ahí alrededor como de esa planta acuática, no sé qué, para hacer la conexión. De hecho está muy bueno, antes de que me olvide esto con el tema de la película, viste, como que divide mucho el tema del arriba y el abajo, ¿no? El bosque con el agua, con lo que está bajo del agua, y también es muy significativo con el tema de la vida, la vida y la muerte, el entierro y demás. Y por ejemplo en el final pasa esto en el funeral de Netella, como el movimiento es hacia abajo y hacer como el montaje paralelo con él cuando suben para bautizarlo. Pero es interesante, digo, ya lo hablamos bastante, esto de pensar a la película como si la 1 donde creíamos haber aprendido todo, en realidad no aprendimos un carajo. Total. Casi como desechando entre comillas a la 1 y decir, no, bueno, acá no se aprendió nada, o sea, se aprendió lo que se necesitó en su momento, pero había algo como mucho más mayor, mayor, que todavía no teníamos el conocimiento para adquirirlo. E incluso te diría que dudo mucho que se adquirió al final de la 2. Yo creo que siempre en Cameron y en general no es que... Viste que generalmente a las secuelas o a las películas que vienen después de unos personajes que ya conocemos, medio que la primera lectura que se hace es, bueno, a ver cómo hicieron para estirar esto, sí. Bueno, a ver ahora qué hace Schwarzenegger en Terminator. Y yo creo que la postura de Cameron ante eso es que se mueve constantemente, que hoy se haya salvado el mundo no quiere decir que mañana el mundo vuelva a estar en peligro, pero no por una cuestión de que tengo que volver a hacer una película, sino porque así es la vida, porque no ojalá fuese todo tan sencillo de bueno, y le ganamos a Francia y terminó, somos campeones del mundo, se llegó. Sí, se llegó y mañana vuelve a empezar y así funciona. Sí, no, creo que él tiene esa concepción de salvar al mundo, que todos los días. Sí, o sea, si en algún momento se acabase como la obtención de conocimiento, entonces como que no tendría gracia. Como que por otra parte es muy propio
del humano en el peor de los sentidos creer que bueno, ahora llegué, ya está, se terminó. Tengo control de que ahora yo salvé al mundo, estamos todos fuera de peligro. Estoy seguro que estaría en contra de eso. Sí, claro. Y bueno, esto vamos a hablar. Acá hemos terminado de hablar de Avatar 2. Evidentemente siento que es una película que quizás la pensamos dentro de 2 meses y nos olvidamos de decir 200.000 cosas. Acá la realidad es que había que hacer el episodio, se estrena la película, Lucas y yo la vimos una vez cada uno, Midi la vio 3 veces, Cítrica acá fuera de campo la vio una vez también, entonces como que... Y fue un mes complicado, la película se estrena y Argentina sale campeón del mundo, como que no había tiempo para... Estábamos todos en otra. Sí, ya lo hablamos al principio, pero se pierde percepción de una película en su estreno. O sea, si hubiésemos hecho el episodio de Titanic cuando salió Titanic, seguramente no hubiese sido el mismo que podríamos hacer hoy. Exactamente. Pero creo que como primeras... Era eso porque hablamos, no sé, mucho tiempo y son primeras impresiones. Sí, total, son verdad. Primeras impresiones. Sí. Y quizás lo veamos mañana y digamos, che, pero acá faltó esto... No sé si esto está... Puede ser también que, che, esto está mal. Sí. Pero bueno, me parece que aparte justo toca una película, no sé, como demasiado compleja como para abordarlo como en un espacio así. Pero bueno, al menos ya queda el episodio. Y hemos hablado de lo que pudimos pensar en este corto tiempo. Le agradecemos a Midi por sumarse. Agradecemos a Midi por sumarse. Supongo que va a ser, no sé si, bueno, supongo. Quizás publiques algo escrito sobre la película, no se sabe. No sabe. Bueno, lo dejamos ahí. Sí. Y no podemos hacer la pregunta de qué va a hacer Cameron ahora, porque ya sabemos que va a ser ahora la 3. La 3. 2024. 2024, muchísimo menos años. Y después nosotros también son cada 2 años, creo. 26, 28. 26, 28. Hay un par de actores a los que le salvó la vida, Cameron. Bueno, a Jake Sully le salvó la vida. El amigo Sam Worthington. Bueno, igual pensar que esta vez no le dimos la cara. Sí. Porque me parece que no sabe actuar el pobre Sam. Pero no, igual fuera de juego, re loco, me acuerdo con él cuando salió la película, que estuvo en todas las películas de acción después de eso. Hubo una época donde había 3 películas por año con él. Tipo, ¿cómo se llama? Clash of the Titans. Sí, me acuerdo. Ataque, qué sé yo, ese es Gerard Butler, ¿no? Pero qué sé yo, Ataque a la Casa Blanca, como todas las películas así, y no funcionaba en ninguna. Entonces Cameron hizo bien, acá dijo, vamos a hacerlo solo Navi, no le vemos la carita, y le dejamos ver la carita de Stephen Lang, que sí es un actorazo. Pero bueno, con esto cerramos el 2022 en Cracosia. Es cierto que falta el episodio de lo mejor y lo peor, por lo general el último episodio del año es el de lo mejor y lo peor, pero bueno, Cameron decidió estrenar Avatar 2 a 2 días de Navidad y no podíamos no hacer episodio. En un par de semanas vamos a tener el episodio de lo mejor y lo peor. No tenemos definidas todavía, ¿no? Películas tenemos algunas, pero no voy a adelantar por las dudas porque... Bueno, Top Gun sí, vamos a hablar de Top Gun. ¿Viste el video de Tom Cruise tirándose? Espectacular. Increíble. Hablando de gente que es más grande que la vida, ¿no? Es el verdadero Bigger Than Life. Tom Cruise, que ahora se va a filmar. Fuera de juego, creo que Tom Cruise es como la antítesis pero positiva de Cameron, porque Cameron decide irse tipo al fondo del océano y Tom Cruise ahora quiere filmar en el espacio. Y vi ahora en el cine el tráiler de Indiana Jones. Bueno. ¿Es este año? Sí, este año será en un par de meses. Pero bueno, vamos a hablar en el próximo episodio de lo mejor y lo peor. Después de lo mejor y lo peor, tenemos The Fabelmans de Spielberg. Acá sabemos todos que The Fabelmans ya está hace como 2 semanas para bajar en torrent, pero vamos a esperar en el cine. Olvídate, yo no voy a ver esa película con el sonido del 160 abajo en mi casa. Voy a ir al cine. Y bueno, medio que un poco ya sabemos que... Así ya saben qué episodios se van a venir ahora porque es bastante obvios. Creo que nada más. ¿En febrero qué? Ay, en febrero llaman, es verdad. ¿Viste lo que yo creí que me había etiquetado llaman? Era mentira. Era Muy mentira. duro. Porque le di like a un tweet de la cuenta oficial de la película
y se ve que el tweet decía algo como, no sé, si le das like, te etiquetan y qué sé yo. Y me etiquetaron y yo creí que me habían etiquetado de la película. Dije, ¿por qué me etiquetaron acá? Para rascar unos likes. Pero tiene pinta también, ¿eh? Sí, Mucha pinta el tiene. trailer es buenísimo. Sí. Así que bueno, y en marzo que ¿quién estrena en marzo? Coppola. Pero bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Vamos a volver con Patreon también en enero. Repito lo que dije en el anterior episodio del festival. Fue el mundial, fue un mes muy movido. Terminó con final feliz. Somos campeones del mundo. Pero bueno, tuvo el podcast que adaptarse a los tiempos del mundial, como creo que nos pasó a todos. Y yo no lo veía a Lucas hablando de Avatar y atrás una pirámide en Qatar. Tipo. Lores de Arabia. En Cameron. Y atrás pasó un camello, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Gracias a todos por escuchar. Feliz año. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad, que ya pasó. Nos vemos en enero con lo mejor y lo peor y abriendo el 2023. Sí. Como el Diego Martínez. Saludos.